Un diseño curricular en pro de una emancipación social. Hola, hola, así es, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el diseño curricular de corte crítico. Mi nombre es Luis Joaquín y sin más que decir, comencemos. Comencemos diciendo que este corte crítico va, como su nombre lo dice, a criticar a los cortes anteriores, al técnico y al deliberativo práctico. Si te interesaría conocer más acerca de estos cortes, te invito a pasar al canal. Ahí tengo un video correspondiente por cada uno de los cortes que te he mencionado. Ahora bien, esta crítica que va a hacer es en pro de una emancipación, de una liberación social, porque va a evidenciar estas estructuras injustas que desde la educación se van conformando. Es decir, va a evidenciar cómo la práctica social y escolar se encuentra condicionada bajo ciertos criterios. Criterios mismos que van a propiciar esa reproducción social y sus desigualdades por consecuencia. A continuación te mostraré algunas de sus características de este corte. Como característica número 1 tenemos que los fenómenos educativos son realidades socialmente construidas. Es decir, esas propuestas curriculares no van a ser ajenas al contexto social en donde se va a aplicar. 2. La base de la construcción del conocimiento debe de ser democrática, solidaria y con una participación consciente de los que van a construirlo, logrando así que el conocimiento, tanto práctico como académico, no se deslinde uno del otro. 3. La postura que se asuma durante la crítica va a depender demasiado del tema que se esté analizando. Característica número 4. Toda propuesta curricular debe tener una política cultural. Esta política cultural debe de ser reflexionada, porque será la que se va a impartir en las escuelas públicas. Al mismo tiempo, esta política cultural debe de permitir un acceso igualitario a una escolarización para obtener en un futuro una ciudadanía activa. 5. Este corte crítico del currículum va a trascender los límites de los documentos y las prácticas docentes. Explico, si estamos observando y criticando la reproducción social que se está llevando a cabo en nuestras instituciones escolares, el currículum de corte crítico no se le queda solamente en identificarlas, posicionarlas, porque todo lo que se está trabajando, pensando y diseñando va a trascender en acciones que en un futuro los ciudadanos van a ser conscientes, con un pensamiento crítico, para poder tomar las mejores decisiones en pro de una emancipación social. Por ello es que trasciende esos límites, no solamente se va a quedar en documentos y prácticas dentro de las instituciones escolares, sino que va a trascender a la vida social. 6. Hay un conflicto cuando hablamos de un currículum común. ¿Por qué? Por un lado tenemos, como lo dice Apple, puede existir una cultura en común que transmitir, pero esa cultura en común va a simbolizar una hegemonía, porque vamos a estar sobreponiendo la cultura que nosotros pensamos que es la mejor sobre la cultura original donde se va a estar implementando el currículum. Sin embargo, desde otra visión podemos poner como una ventaja al currículum común, porque eso nos va a dar una posibilidad mayor de que todas las personas accedan al mismo conocimiento, sean críticas desde los mismos puntos, y una democratización mayor es lo que nos va a simbolizar todas estas experiencias escolares. Por ello es que hay un conflicto, currículum común o un currículum que no sea común. Este currículum común suele solucionarse porque un currículum implementado, por ejemplo en México, si bien tiene ciertos conocimientos, bases que todos debemos de conocer, permite una flexibilidad, una adaptación curricular de acuerdo al contexto donde se esté aplicando. Por ejemplo, si lo aplicamos en alguno de los estados del norte, de acuerdo a su cultura, puedes tener esa flexibilidad de moldear, modificar, cambiar, añadir o quitar ciertas partes que te ayuden a mejorar y hacer una sociedad más crítica. A continuación vamos a retroceder un poquito en los años, vamos a irnos a la década de los 80, específicamente a finales de esta, es cuando se está originando un cambio en pro de una emancipación desde la política. Por ello es que surgen dos tesis, si bien podemos hablar de que el proyecto que se inauguró desde la Ilustración está incompleto o inacabado. Por otra parte, esto que estamos viviendo es una nueva fase de la modernidad, lo que también es llamado una modernidad tardía, ante la ruptura con la misma. Escudero va a añadir que este corte crítico tiene dos niveles. Si lo hablamos de un nivel más general, hace referencia cuando se selecciona la cultura escolar
que va a tener como base los valores que se deben de asumir y a su vez una justificación tanto teórico como práctico y de un nivel más específico, donde se están planificando los elementos curriculares. Pero a todo ello, ¿en verdad hay un diseño de corte crítico? Responder a esta pregunta es un poco complejo, pues como lo hemos venido observando, diseñar un currículum de corte crítico asume la responsabilidad de una reflexión constante en cada acto que se piensa realizar, en cada apartado del currículum, porque estamos en pro de una emancipación social y no podemos caer en los cortes anteriores. En otras palabras, la crítica que se realiza puede llegar a ser una trampa misma a la hora del diseño curricular, porque diseñarlo sin elementos formales es incompetente, pero hacerlo sin la conciencia curricular nos regresaríamos o retornaríamos a las limitaciones del corte técnico. Bien, es hora de revisar los 3 principios generales de este corte. Como número 1, tenemos que no va a propiciar ninguna hegemonía cultural y todos los involucrados de las instituciones escolares van a participar para que los valores, las metas y fines que se han fijado se puedan cumplir y que esa emancipación social se haga realidad. 2. Por ello es que el fin último del currículum de corte técnico va a consistir en lograr esa igualdad o equidad, solidaridad y democracia. Y 3. Si queremos lograr esa comunidad escolar con todas esas características democráticas, solidarias y demás, es importante que la participación activa comience desde un proceso reflexivo de los mismos docentes. En este corte crítico, ¿podemos hablar de un proceso de planificación? Por supuesto de que sí. Claro está que no va a ser paso a paso y tan desglosado como venía en el corte técnico, pero existen ciertos procedimientos a llevar a cabo. 1. Vamos a identificar problemas sociales y vamos a comprenderlos desde el contexto presente en que vive una sociedad. 2. Vamos a indagar la historia de cada problema, porque cada problema no es unitario. Tienen aspectos contextuales desde lo político, lo social, lo económico, lo educativo, entre otros. Paso número 3 consiste en contrastar lo que ya hemos indagado, investigado, con la realidad política del presente, de donde sea el contexto que vamos a aplicar el currículum. Vamos a ver sobre los valores, las creencias, los intereses humanos que se comienzan a visualizar en esa sociedad. Viene unido al 2 y al 3, porque para realizar una crítica de ese conocimiento necesitamos conocer a lo que vamos a criticar. No podemos realizar una crítica de algo que no conocemos. Y el último paso, el 5, es que la investigación tiene que informar y ser informada. Es decir, tanto nos tenemos que nutrir de esa información como nosotros como diseñadores tenemos que proporcionar esa información para que se logre una emancipación final, para comprender la práctica y reconocer la contribución que va a realizar este currículum. En consecuencia, se está visualizando al currículum como una acción social liberadora. Para ello, Escudero nos da 4 razones. La primera, que ese es un proceso desde la toma de conciencia para lograr una emancipación. 2. La cultura que se está pensando en transmitir ha sido una reflexión constante, donde el educando, la educanda, no es ajena a esa cultura, lo que va a permitir una reflexión mayor y no solamente se va a quedar en una estadía en esa cultura, sino va a implicar una transición, un cambio de todos esos aspectos negativos que mantienen de alguna u otra manera un sometimiento, una dominación. 3. Los temas que se van a impartir están basados desde la experiencia que ya ha vivido el educando, es decir, los temas se asocian con la vida diaria de los que están aprendiendo, de los que construyen su conocimiento. Esto va a permitir a su vez que reflexionen aún más sobre los temas educativos, logrando así identificar ciertos aspectos que pueden ser cambiados. Y 4. Todos estos elementos educativos están implicados dentro de un análisis constante, incluso las relaciones que se llegan a establecer.
porque pueden ser relaciones donde se empieza a predominar y reproducir un cierto poder, un cierto estatuto, un cierto sector que va a dominar. Cuestión que el currículum crítico pretende eliminar o anular. Es así como se logra concebir a las escuelas como esferas públicas democráticas, lo que ya habíamos abordado con Henry Gross años anteriores, pues él define a las escuelas como ello, concibiendo así un lugar donde el debate y el diálogo deben de ser constantes en pro de una construcción de esos principios democráticos que van a ayudar a mejorar a una sociedad. Una vez comentado todo lo anterior, vamos a pasar al mayor aporte del corte crítico en la transformación de la práctica educativa. Podemos visualizar dos. Uno, que es el análisis postmoderno, lo que nos está conllevando a esos movimientos sociales, como lo son lo del género, etnia, las minorías culturales o nacionales, los grupos socialmente marginados. Paralelamente, integra temas como la identidad personal, la reproducción de deseos, tanto las conexiones como las diferencias que existen entre el poder y el saber. Desde otra postura podemos observar a una pedagogía de los límites, donde se está intentando conectar los ideales de esa emancipación del modernismo con un postmodernismo de resistencia, en el cual se están abandonando aquellas ideas que fracasaron en la modernidad. Finalmente, una autocrítica en la pedagogía crítica es que la práctica del currículum es deficiente. Si bien hay un análisis en libros, planes y programas que incluso han sido modificados en pro de una emancipación, la práctica misma sigue siendo deficiente y ha sido descuidada. Enseguida te muestro cuál ha sido la bibliografía que he utilizado para elaborar este video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, a darle un like y a compartirlo con esa persona que tú sabes que le puede ser de utilidad. ¡Nos vemos!